Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta hermosa pulsera de arco iris tejida en macramé. Los materiales que vamos a necesitar son una tabla como esta, una pinza, madejas de hilo de algodón. Vamos a necesitar 150 centímetros de cada color, unas tijeras, una regla de 30 centímetros y masking o durex. Vamos a comenzar poniendo una tira de masking sobre la tabla. Vamos a doblar los extremos y los vamos a pegar. Ahora vamos a pegar los hilos. Vamos a comenzar poniendo un amarillo, un verde, un anaranjado, un azul, un rojo y un violeta. Y después vamos a poner los 6 hilos blancos. Vamos a dejar aproximadamente 25 centímetros de espacio para poder tejer la correa de la pulsera. Ahora vamos a tomar otro pedazo de cinta. Vamos a colocar el masking de esta manera y ya solamente vamos a poner la pinza. Vamos a comenzar a tejer la pulsera. Vamos a tomar el hilo amarillo y el hilo verde y vamos a hacer 2 nudos hacia la derecha, es decir, haciendo un número 4. Uno, vamos a volver a hacer el 4 y apretamos. El hilo amarillo tiene que quedar del lado derecho. Ahora vamos a tomar el hilo naranja y el hilo azul, los vamos a tejer hacia el lado derecho, haciendo la forma del 4. 1, 2. Vamos a hacer lo mismo con el hilo rojo y el hilo violeta. Vamos a tomar el hilo rojo y vamos a formar el 4 y hacemos el primer nudo. Hacemos lo mismo. Ahora vamos a tomar los siguientes 2 hilos blancos y estos los vamos a tejer hacia el lado izquierdo, es decir, vamos a formar una P. Primer nudo, hacemos lo mismo. Y este hilo lo pasamos hacia la izquierda, quedaría así. Ahora vamos a tomar los siguientes 2 hilos blancos y vamos a hacer lo mismo. Vamos a formar una P, pasamos el hilo, volvemos a hacer lo mismo, hacemos la P y pasamos para allá este hilo hacia el lado izquierdo. Y hacemos lo mismo con los últimos 2 hilos blancos. Formamos la P y otra vez. Así quedaría la primera fila. Vamos a hacer 24 de ellas. Para la segunda vamos a dejar a un lado el hilo verde. Este no lo vamos a tejer. Y el extremo blanco. Ahora vamos a tomar el hilo amarillo y el color azul. Y con el hilo amarillo vamos a formar el 4 y vamos a hacer 2 nudos hacia la derecha. Uno, formamos el 4, 2 y el hilo amarillo tiene que quedar del lado derecho. Ahora vamos a tomar el hilo naranja y el violeta y con el naranja vamos a formar 2 nudos hacia el lado derecho, formando un 4. Ahora vamos a tomar el hilo rojo y el hilo blanco y vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. 1 y 2. Ahora con los siguientes 2 hilos blancos
vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda, es decir, formando una P. Este es el primero. Y vamos a hacer lo mismo con los siguientes 2 hilos blancos. Una P y otra P. Ahora para la tercera fila vamos a bajar el hilo blanco y el hilo verde que habíamos dejado a un lado. Ahora sí los vamos a tejer. Vamos a tomar el hilo verde y el hilo azul y vamos a hacer 2 nudos hacia la derecha, es decir, formando un 4. Listo. Ahora con el hilo amarillo y el violeta vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha utilizando el hilo amarillo. Ahora vamos a utilizar el hilo naranja y el blanco y vamos a hacer 2 nudos hacia la derecha. Luego vamos a tener un hilo rojo y uno blanco y vamos a utilizar el blanco para hacer 2 nudos hacia la izquierda formando una P. Y vamos a utilizar los últimos 4 hilos y vamos a hacer 2 nudos hacia la izquierda. Lo mismo con estos 2 hilos. Formamos una P y otra P. Vamos a hacer a un lado el hilo blanco que está en el extremo y lo mismo con el azul. Vamos a tomar el hilo verde y el violeta y vamos a hacer 2 nudos hacia la derecha formando un 4. Luego vamos a tejer el hilo amarillo y el blanco y también vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Vamos a hacer lo mismo con el hilo naranja y el blanco. Vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. 1 y 2. Luego con el hilo blanco y el rojo vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Vamos a formar una P. 1 y 2. Y vamos a hacer lo mismo con los otros 2 hilos blancos. Vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Así. Ahora para tejer la quinta vuelta vamos a tomar el hilo azul y el violeta y vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha en forma de 4. Así. Luego vamos a tejer el verde y el blanco y con el verde vamos a formar un 4. Vamos a hacer 2 nudos hacia la derecha. Luego hacemos lo mismo con el hilo amarillo. Vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Ahora con el hilo blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda formando una P. Ahora vamos a tomar el hilo rojo y el blanco y con el blanco vamos a formar 2 nudos hacia la izquierda. Con el hilo derecho vamos a formar los 2 nudos hacia la izquierda. Ahora vamos a tejer la sexta fila. Vamos a hacer a un lado el hilo violeta y el blanco que quedó en el extremo. Con el azul vamos a tejer 2 nudos hacia el lado derecho. 1 y 2.
Ahora con el hilo verde vamos a tejer igual 2 nudos hacia la derecha. Y vamos a hacer lo mismo con el hilo amarillo, 2 nudos hacia la derecha. Ahora con el hilo blanco sobre el naranja vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Y con el hilo blanco igual 2 nudos hacia la izquierda. Para comenzar a tejer la séptima fila vamos a tomar el hilo violeta y vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Luego vamos a tomar el hilo azul y de igual forma vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Y vamos a hacer lo mismo con el hilo verde, 2 nudos hacia la derecha. Ahora con el hilo blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Vamos a hacer lo mismo con el hilo blanco sobre el naranja, 2 nudos hacia la izquierda. Y finalmente con el último hilo blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Para tejer la octava fila vamos a hacer a un lado el hilo blanco y el hilo rojo que están en los extremos. Nuevamente con el hilo violeta vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. 1, con el hilo azul vamos a hacer lo mismo, 2 nudos hacia la derecha. Y con el hilo verde igual 2 nudos hacia la derecha. 1. Ahora del otro lado con el hilo blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda sobre el hilo amarillo. ¿Sí? Y lo mismo con el otro hilo blanco, 2 nudos hacia la izquierda. Ahora para la fila número 9 vamos a bajar los hilos que teníamos en los extremos y con los 2 hilos blancos que están del lado izquierdo, con este vamos a hacer 2 nudos hacia la derecha. 1, 2. O vamos a hacer 2 nudos hacia la derecha con el hilo violeta. Y lo mismo con el hilo azul, 2 nudos hacia la derecha. Ahora del lado derecho vamos a tejer con el hilo blanco 2 nudos hacia la izquierda. Vamos a hacer lo mismo con el hilo blanco y el amarillo. Con el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Y con el hilo rojo vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Vamos a comenzar la fila número 10. Vamos a hacer a un lado los hilos que están en los extremos, el naranja y el blanco. Y con los 2 hilos más próximos, los 2 blancos, vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. 1, 2. Vamos a hacer lo mismo con el hilo violeta, 2 nudos hacia la derecha. Y lo mismo con el hilo azul, 2 nudos hacia la derecha. Ahora con el hilo blanco sobre el verde vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Y con el hilo rojo sobre el amarillo vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda.
Vamos a tejer la fila número 11. Vamos a utilizar los últimos 2 hilos del extremo y con el izquierdo vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Recuerden que hacia la derecha es el número 4. Ahora con los siguientes 2 hilos blancos vamos a tejer de igual forma 2 nudos hacia la derecha. Y ahora con el hilo violeta y el blanco, con el violeta vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Ahora con el hilo blanco sobre el azul vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Hacia la izquierda es la letra P. Ahora con el hilo rojo sobre el verde vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Y con el hilo naranja sobre el amarillo vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Para tejer la fila número 12 vamos a hacer a un lado los hilos que quedaron en los extremos, el amarillo y el blanco. Y con los 2 hilos más próximos vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Con los siguientes 2 hilos blancos igual vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Y con el hilo violeta sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Ahora con el hilo rojo sobre el azul vamos a tejer nuevamente 2 nudos hacia la izquierda. Y con el hilo naranja sobre el verde también 2 nudos hacia la izquierda. Vamos a tejer la fila número 13 y con los primeros 2 hilos blancos vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Vamos a hacer lo mismo con los siguientes 2 hilos blancos, 2 nudos hacia la derecha. Con los siguientes 2 hilos blancos lo mismo, 2 nudos hacia la derecha. Ahora con el hilo rojo sobre el violeta vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Lo mismo con el naranja sobre el azul, 2 nudos hacia la izquierda. Y lo mismo con el hilo verde sobre el hilo amarillo sobre el verde, 2 nudos hacia la izquierda. Ahora para tejer la fila número 14 vamos a hacer a un lado el hilo verde y el blanco que están en los extremos y con los 2 hilos blancos vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Vamos a hacer lo mismo con los siguientes 2 hilos blancos, 2 nudos hacia la derecha. Luego con el rojo sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Y con el hilo naranja sobre el violeta vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Y con el hilo amarillo sobre el azul vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Para tejer la vuelta número 15 vamos a utilizar los siguientes 2 hilos blancos y los vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Hacemos lo mismo con los siguientes 2 hilos blancos, 2 nudos hacia la derecha. Y luego con el hilo blanco sobre el rojo, 2 nudos hacia la derecha. Ahora con el hilo naranja sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Con el hilo amarillo sobre el violeta vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Finalmente con el hilo verde sobre el azul vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. 2. Para la vuelta o la fila número 16 vamos a hacer hacia los lados
el hilo azul y el blanco. Vamos a tejer los primeros 2 hilos blancos y vamos a hacer 2 nudos hacia la derecha. Ahora con el hilo blanco sobre el rojo, igual 2 nudos hacia la derecha. Con el hilo naranja sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Con el hilo amarillo sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Y con el hilo verde sobre el violeta vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Ahora para la vuelta 17 vamos a tejer todos los hilos y vamos a utilizar los 2 primeros hilos blancos y los vamos a tejer hacia la derecha. Ahora con el hilo blanco sobre el rojo vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Con el hilo blanco sobre el naranja igual tejemos 2 nudos hacia la derecha. Ahora con el hilo amarillo sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Hacemos lo mismo con el hilo verde sobre el blanco, 2 nudos hacia la izquierda. Hacemos lo mismo con el azul sobre el violeta, 2 nudos. Hacia la izquierda. Para tejer la fila número 18 vamos a hacer hacia un lado los hilos color blanco y violeta que quedaron en los extremos, y con el hilo blanco y rojo, el blanco sobre el rojo, vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. 2. Ahora con el hilo blanco sobre el naranja igual vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Ahora con el hilo amarillo sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Con el hilo verde sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Y finalmente con el hilo azul sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Para la fila número 19 vamos a utilizar todos los hilos y con el blanco sobre el rojo vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Con el hilo blanco sobre el naranja vamos a tejer igual 2 nudos hacia la derecha. Con el hilo blanco sobre el amarillo vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Y ahora con el hilo verde sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Ahora con el hilo azul sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Y finalmente con el violeta sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Ya vamos en la vuelta número 20 y aquí vamos a hacer a un lado el hilo rojo y el blanco que quedaron en los extremos. Ahora con el hilo blanco sobre el naranja vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Ahora con el hilo blanco sobre el amarillo igual vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Ahora con el hilo verde sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Ahora con el hilo azul sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Y finalmente con el hilo violeta vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Para la vuelta número 21
Vamos a utilizar el hilo rojo sobre el naranja y vamos a hacer 2 nudos hacia la derecha. 2. Ahora con el hilo blanco sobre el amarillo vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Ahora con el hilo blanco sobre el verde vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Con el hilo azul sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Ahora con el hilo violeta sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Y finalmente con los últimos 2 hilos blancos vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Para la vuelta número 22 vamos a hacer a un lado el hilo naranja y el hilo blanco que quedaron en los extremos. Con el hilo rojo vamos a tejer 2 nudos hacia el lado derecho sobre el hilo amarillo. Ahora con el hilo blanco sobre el hilo verde vamos a tejer 2 nudos hacia el lado derecho. Ahora con el hilo azul sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia el lado izquierdo. Ahora con el hilo violeta sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia el lado izquierdo. Y finalmente con los 2 hilos blancos vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Para la vuelta número 23 vamos a tejer todos los hilos y vamos a comenzar tomando el hilo naranja sobre el amarillo y vamos a tejer 2 nudos hacia el lado derecho. Con el hilo rojo sobre el verde vamos a tejer 2 nudos hacia el lado derecho. Con el hilo blanco sobre el azul vamos a tejer 2 nudos hacia el lado derecho. Con el hilo violeta sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia el lado izquierdo. Con los siguientes 2 hilos blancos vamos a tejer 2 nudos hacia el lado izquierdo. Y con los últimos 2 hilos blancos hacemos lo mismo, 2 nudos hacia el lado izquierdo. Para finalizar vamos a hacer la vuelta número 24. Vamos a hacer a un lado el hilo amarillo y el hilo blanco que quedaron en los extremos. Y con el hilo naranja sobre el verde vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Con el hilo rojo sobre el azul vamos a tejer también 2 nudos hacia la derecha. Ahora con el hilo violeta sobre el blanco vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Con los siguientes 2 hilos blancos igual vamos a tejer 2 nudos hacia la izquierda. Y finalmente con los últimos 2 hilos blancos vamos a tejer 2 nudos hacia el lado izquierdo. Hasta aquí ya quedaría terminado nuestro patrón. Vamos a repetir la cantidad de veces que sea necesaria para poder tener el largo de nuestra pulsera, pero vamos a dejar aproximadamente esta distancia para poder tejer las puntas. Serían como esta. Miren, aquí yo ya tengo el largo de mi pulsera. Tejí 4 veces, 1, 2, 3, 4 veces el mismo patrón. En total miden 12 centímetros de largo. Es importante que sepan que cuando terminen de tejer el largo necesitamos que empecemos con número par para que comencemos a recorrer los hilos. Vamos a tomar el hilo blanco más próximo y el hilo violeta y el hilo azul, y con el hilo blanco vamos a hacer 2 nudos hacia la izquierda.
de esta manera. Ahora vamos a tomar los siguientes 2 hilos que nos correspondan. En este caso es el verde sobre el blanco. Hacemos 2 nudos hacia la derecha. Ahora con los 2 siguientes hilos, en este caso el amarillo sobre el blanco, vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Con el siguiente hilo blanco y el naranja vamos a hacer 2 nudos hacia la izquierda. Y ahora con el hilo rojo sobre los blancos vamos a hacer 2 nudos hacia la derecha. Ahora vamos a tomar los siguientes 3 hilos que nos quedaron en el extremo del lado izquierdo y los 3 que nos quedaron del lado derecho. 2 blancos y un rojo quedaron del lado derecho. Ahora con el hilo más próximo, que es el blanco, vamos a hacer 2 nudos hacia la izquierda. Con los siguientes 2 hilos, el verde sobre el blanco, vamos a hacer 2 nudos hacia la derecha. Y con los siguientes 2 hilos, el blanco sobre el amarillo, 2 nudos hacia la derecha, hacia la izquierda. Y en este otro extremo vamos a hacer 2 nudos, el hilo naranja sobre los 3 colores que nos quedaron, vamos a hacer 2 nudos hacia la derecha. Estos los vamos a dejar a un lado, lo mismo del otro lado. Ahora ya tenemos 4 hilos de cada lado. Ahora con el siguiente hilo blanco vamos a hacer 2 nudos hacia la izquierda. Y vamos a tomar los 4 hilos que estaban ahí. 2 nudos hacia la izquierda. Ahí está. Ahora con los siguientes 2 hilos, el verde sobre el blanco, vamos a tejer 2 nudos hacia la derecha. Y con el hilo restante, el amarillo sobre los 4 colores que quedan en el lado izquierdo, en el lado derecho, vamos a hacer 2 nudos hacia la derecha. Estos 5 hilos que nos quedaron los vamos a hacer a un lado. Lo mismo del lado izquierdo, nos van a quedar 2 hilos. Con este hilo restante vamos a tomar los 5 hilos que nos quedaron del lado izquierdo y vamos a hacer 2 P's, es decir, 2 nudos hacia la izquierda. Y con el hilo verde vamos a envolver los hilos que nos restaron, los 5 hilos que nos quedaron, y vamos a hacer 2 nudos hacia la derecha. 2 4. Y ahí ya quedaría nuestra terminación. Lo que yo suelo hacer es tomar 2 hilos del lado izquierdo y 2 hilos del lado derecho y hago un nudo en medio, así, y ahí ya quedaría nuestro diseño. Ahora lo que corresponde es hacer las trenzas. Lo que vamos a hacer es dividir los hilos en 4. Vamos a tomar los hilos del lado izquierdo y los vamos a pasar sobre los del lado del medio y luego los del lado derecho sobre el izquierdo, y así vamos a comenzar haciendo nuestra trenza. Miren, aquí yo ya tejí 7 centímetros, el largo de 7 centímetros. Ahora lo que corresponde es que con los últimos hilos que nos queden así, vamos a hacer con el hilo del medio, y el lado derecho, vamos a hacer con el hilo del lado izquierdo o del centro, vamos a hacer un nudo hacia la derecha, así, nada más uno, de esta manera. Y ahora vamos a tomar todos los hilos, vamos a hacer un círculo para
meter ahí todos los hilos restantes, así, y vamos a hacer un nudo que quede en la parte final de la trenza. Ya que tengamos el nudo así, vamos a ir jalando cada uno de los hilos para que quede bien ajustado el nudo. Vamos a ir jalando cada uno. Y así es como nos quedaría. Ya solo corresponde dejar aproximadamente unos 2 centímetros, dependiendo de qué tan largo lo quieran. Y así quedaría. Ya solo quedaría hacer lo mismo del otro lado. Miren, y así es como quedaría lista nuestra pulsera. Y así es como luce ya nuestra pulsera puesta. Espero que les haya gustado este video, que se animen a hacerlo. Si les gustó este video, los invitamos a que lo compartan, se suscriban y le den like. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.